Gracias, Víctor. Y gracias por venir. Y Índigo en realidad fue una acción conjunta con mi esposa Cecilia. Sí, que quede claro. Sí, ya esa época pasó. Bueno, de lo que se trata, haré como un esbozo de algunos elementos sobre cómo dar un marco acerca de las emociones, para poder facilitar dentro de este marco la conversación posterior. Eh, y la ventaja de este marco es que en realidad va a caber en una diapositiva, así que puede estar ahí como presente. Así que, eh, eh, y para entonces, para empezar, quisiera empezar con una breve historia de la vida. Y, y dice así: al principio de la vida existía la célula, y estaba hecha de tiras de información que se autorreproducían. La célula pudo subsistir gracias a que estaba dotada de afectividad o de emocionalidad. Esta facultad la hacía sensible al entorno. La función de la emoción era de orientar la acción de la célula desde su interior al exterior hacia su supervivencia y su reproducción, y al mismo tiempo orientarla a evitar lo que le hiciera daño. En esta dinámica de supervivencia, reproducción y evitar el daño, unas células se juntaron con otras células y generaron un organismo multicelular. Algunos de estos organismos multicelulares generaron sistemas nerviosos y cerebros, y siempre impulsados y guiados por la orientación emocional propia de la evolución natural, algunas especies de estos organismos generaron algo particular: cerebros sociales. Se volvieron más sensibles a los objetos y a otros sujetos. El entorno pasó de ser solo un entorno natural a ser también un entorno social. Eventualmente, estos organismos se volvieron autosensibles o sensibles a sí mismos. Esta toma de conciencia de sí mismo posibilitó la aparición de una representación de sí mismo para sí. Así evolucionamos hasta hoy, como organismos complejos que nos movemos impulsados por la emoción, que es lo que ocurre en nuestros encuentros con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Así va la vida. Entonces, vamos a empezar. Una palabra sobre el título de la paradoja de las emociones, y estoy utilizando la palabra paradoja en dos sentidos. El primer sentido de la palabra paradoja es proponer una idea que sea contraria al sentir habitual y al sentido común y del pensamiento corriente acerca de lo que son las emociones, pero al mismo tiempo proponer otra visión que tenga elementos de verosimilitud. El concepto habitual de las emociones es que son reacciones automáticas a los eventos externos. Y lo que quisiéramos compartir con ustedes hoy es ver las emociones como atribuciones en nuestros procesos de adaptación. En el otro sentido es que las emociones constituyen un misterio y debemos reconocer que no sabemos lo que son. Aunque todos sabemos lo que son, igual nadie sabe lo que son. Pero para dejar un marco de referencia, vamos a dar una definición operacional que permita establecer un elemento común para la conversación. Y este sería que las emociones son un flujo de energía encarnada, esto de decir que como esa energía es algo que está orientado siempre a la acción, que es de carácter relacional, que siempre implica un tipo de encuentro y que vehicula información, es decir, que es epistémica. Entonces, que como se hablaba en el texto, en el párrafo que habíamos enviado, que Víctor envió, hablamos que se trataba entonces de una adaptación. Y una adaptación es un tipo de ajuste destinado a resolver un problema de adaptación. Entonces, ¿qué es un problema de adaptación? Un problema de adaptación es algo que un organismo debe resolver para poder sobrevivir y reproducirse. Distintos contextos generan distintos problemas de adaptación. Hay una diversidad, y esa diversidad corresponde a los tipos de contextos que están presentes. Por ejemplo, como se ha visto recientemente, se han hecho fotografías de peces que viven en el fondo del mar, en la oscuridad, y lo que revelan las fotografías es que no tienen ojos. Entonces, si yo vivo en un mundo sin luz,
no necesito adaptarme y tanto no necesito tener ojos. Cada adaptación se relaciona con un problema de adaptación propio de un contexto específico. Distinguimos contextos, distintos contextos requieren distintos tipos de adaptación. Si yo soy, por ejemplo, como fuimos muchas veces durante millones de años, cazadores-recolectores, para poder sobrevivir en este contexto, lo primero que yo tenía que hacer era poder adaptarme a este contexto en el cual yo era una presa potencial del menú de algún depredador. Y por lo tanto, mi primera como adaptación a este contexto fue generar la emoción del miedo. Es decir, poder tener un mecanismo que me permita detectar las amenazas que terminarían en el plato de algún depredador. Entonces, la emoción del miedo constituye el mecanismo para detectar y evitar el depredador, y haciendo que me prepare el cuerpo para salir corriendo o para hacerme el muerto o para contraatacar si acaso me diera la fuerza. Entonces, la emoción nos prepara para enfrentar un mundo, y hoy día quizás podría decirse como un mundo de depredadores. Me recordé cuando estaba escribiendo esto que al principio de la dictadura apareció un grupo que eran los pirañas, los primeros depredadores de este modelo. La emoción del asco, por ejemplo, es lo que nos permite sobrevivir evitando la comida que nos daña. Entonces, lo que algunas personas llaman las emociones básicas, como por ejemplo el miedo, el asco, el juego, el pánico, son de hecho mecanismos de adaptación de la especie humana que ha desarrollado en un contexto físico. En el contexto físico, ¿cuál? El de las sabanas africanas, por ejemplo, de nuestros ancestros. Cuando recién acabamos de narrar la historia de la vida, hablábamos del desarrollo de un cerebro social, es decir, de un contexto social. Entonces, desde muy temprano algunos mamíferos desarrollamos la práctica de juntarnos en grupos como forma de sobrevivir en el contexto físico. Para los depredadores era mucho más fácil atrapar a una persona sola, pero cuando hubieron varios era más fácil detectarlos y poder defenderse colectivamente de aquello. Entonces con ello creamos un contexto social y con ello las formas de relacionarnos con otras personas. Servía para poder formar alianzas, para poder organizarnos, también incluso en este contexto social la forma de generar jerarquías. Entonces, para mejorar la adaptación al medio físico, por ejemplo, la búsqueda de alimentos con otros humanos, se supone que hay que aprender a coordinarse con otras personas, formando alianzas, formando organizaciones y formando, como decía, jerarquías. En el contexto social, sin embargo, crea algunos problemas especiales, como por ejemplo la competencia por alimentos, cuando escaseaban. Entonces, por ejemplo, la rabia y los miedos surgían como para protegerlo, los gruñidos también. Había competencia para encontrar parejas. Entonces el tema aparece como las envidias y los celos. Pero con todas las dificultades que presenta, en este grupo particular de mamíferos predominó la idea de vivir en grupos, lo que impulsó problemas de adaptación al contexto social como forma de adaptarse al contexto físico. Ahora ha pasado bastante tiempo y la vida se ha complicado y hay una dificultad nueva con estas emociones básicas, más bien arcaicas, que nos sirvieron mucho en tiempo para poder operar en un mundo más contemporáneo. Como por ejemplo, vivir en un pueblito hoy de unas 100 personas implica que todo el mundo se conoce y siempre para poder estar en ese grupo uno se conoce, se ayudan recíprocamente y cooperan so pena de ser excluido del grupo. Entonces, si alguien destruye, roba o rompe las reglas, debe sentir vergüenza o ser tratado como un sinvergüenza y queda excluido. Y si por algún motivo no tiene que comer, es muy probable que el hecho de haber sido excluido lo excluya incluso del apoyo de alguna gente, incluso salvo que haya una familia que decida acogerlo. Hoy ya no vivimos en pueblitos. Europa está llena de pueblitos que han sido abandonados y en realidad es muy distinto
vivir en un pueblito que vivir en una ciudad como de 7 millones de habitantes como Santiago, donde una característica principal de este cambio es el anonimato. Entonces, el anonimato y las regulaciones sociales tienden a debilitarse cuando hay anonimato. Ahora, cuando a mí me importa lo que piensan las otras personas de mí, entonces se instalan cosas que podríamos llamar una moral emocional, que es el cuidado de la otra persona, y también de vuelta la reciprocidad en este proceso. Pero en las sociedades postmodernas ya no me importa tanto lo que piensen otras personas de mí. Aquí quisiera como introducir y dejar planeando una idea de la identidad, la sociedad grande como un tema emocional fuerte, el tema como tema de la identidad. Es un mundo anónimo, y lo que yo pienso de mí y mi identidad la puedo manejar en otro espacio como, por ejemplo, el espacio del mundo digital. Ahora, el mundo emocional heredado, eso de las emociones básicas, opera fundamentalmente en el inconsciente. Y esto es un punto bien complejo para nosotros hoy día y bien central. No tenemos mucha conciencia de las emociones básicas. Ellas funcionan bien y cuando sirvieron para desarrollar bien los problemas del mundo arcaico. Pero hoy día, en medio de la inconsciencia, esta relación es un tanto compleja. Los temas contextuales, físicos, sociales y personales representan un desafío importante como es la redefinición de las reglas básicas del funcionamiento social, como por ejemplo lo que se está planteando hoy una nueva constitución. En la historia de la vida identificamos 3 categorías entonces de contexto, que en alguna medida ojalá podamos tener presente: el contexto físico, la adaptación al contexto físico, la adaptación al contexto social y la adaptación a su propio contexto que es el que tiene cada uno. Cada uno presenta temas de adaptación diferentes. Entonces, centrémonos en el tema de las emociones, que era el tema central. Una particularidad de la paradoja es decir que las emociones son cognitivas. Normalmente la gente que se dedica un poco al estudio de la mente ha hecho como esta distinción entre que el pensamiento es cognitivo y las emociones son conativas, generando entonces todo el mundo emocional fuera del mundo cognitivo. Pero nosotros queremos argumentar que la emoción es cognitiva. La palabra cognitiva viene del latín cognitus, que es el principio pasado de conoscere, y conoscere, ya como todos podemos adivinar, quiere decir conocer. Entonces, la palabra cognitiva es definida como la capacidad que poseemos los seres vivos para obtener información del entorno, procesar la información, evaluarla, emitir juicios y percibir lo que ocurre y preparar la orientación de nuestra acción de vuelta hacia el entorno. Entonces, en este sentido, queremos elaborar ahora sobre esta definición, ¿no? Y como yo he aprendido que cuando uno habla, nadie lo escucha, sino que cada uno está escuchando su propia conversación, los que tengan ganas, les diría que traten de ubicar una situación emocional compleja, reciente, para ver cómo algunos de estos conceptos que vamos desarrollando podrían ser o no aplicables a esta situación concreta, para darle un poquito más de carne a estas palabras que voy a decir. Entonces, veamos la experiencia emocional cognitiva que está orientada al conocer, y lo primero de ello en la definición era que está orientada a obtener información. Y lo interesante de las emociones es que las emociones lo que hacen es apuntar a algo que necesita que yo le preste atención. No es cualquier cosa. Nos dan a conocer lo que está ocurriendo y nos dan información de la situación en que yo me encuentro, pero no recojo toda la información del contexto, solamente tomo aquello que tiene alguna importancia para mí. Y es una función bien clave, que hay un proceso de selectividad en la emoción. La emoción detecta esto antes que yo me dé cuenta, ¿no? Todo esto es la emoción la encargada de detectar lo que es de importancia para mí, y si no tiene importancia no está detectado, ¿no? Por ejemplo, el asco nos informa acerca de lo que estamos a punto de comer, nos puede hacer daño. El miedo, de nuevo, nos avisa que algo está ocurriendo que puede hacernos daño.
Eh, entonces, la ansiedad, que es un poco más, es como un miedo extendido, ¿ah? Y no focalizado, como es casi preemocional, ¿ah? Nos mantiene que ocurre en el espacio inconsciente, nos hace estar atento, hay algo en nosotros que está atento, que algo podría hacernos daño, pero tienen bajo valor epistémico, a diferencia del miedo de una persona normal que sí tiene un alto valor epistémico. No es que uno esté escaneando permanentemente el contexto, ahora vaya a saber qué es lo que es uno, eh, pero, pero parece que hay un objeto, si aparece, por ejemplo, un objeto muy emocional, de repente que aparece una araña, uno recula y como que toma una distancia sin pensarlo. O sea, esto pasa en un nivel emocional como no consciente y casi preatencional, que está siempre como preparado para que aparezca algún objeto emocional que sí me sea importante. Entonces, hay esta idea de que obtener información es lo que tenemos nosotros para detectar aquellas cosas, para que nos llame la atención sobre aquellas cosas que son importantes en nuestras vidas. Procesar la información es, como decíamos recién, es dejar de lado lo que no tiene importancia, ¿no? Y como concentrarse en lo que tiene importancia. Es decir, que se genera un proceso de intencionalidad con respecto al objeto que está apareciendo, ¿no? Es decir, están orientados hacia un objeto, ¿no? Y al decir, por ejemplo, de William James, este objeto nos llega de manera involuntaria, es reflexiva, es pasiva y es sin esfuerzo. Y aparece más bien como aparecería un pop-up cuando uno está viendo televisión, de repente sale una publicidad, ¿ah? de repente aparece en el contexto en el cual estamos nosotros concentrados. No tenemos que buscarla, no es algo que estemos buscando, sino que es algo que nos llama la atención, ¿no? que demanda nuestra atención, nos llama a prestarle atención. Entonces, esto sugiere que hay una cantidad de acciones previas a la atención y que ocurren muy rápido, pero que nos llaman en alguna medida a tomar conciencia, usando la palabra atención como conciencia. Es un proceso inconsciente que llama a la conciencia, independientemente de lo que queramos hacerlo o no. Eso es. Entonces, la atención implica tomar la conciencia del objeto focalizadamente para tener mayor claridad acerca del objeto y darle un trato preferencial de manera que nos pida que podamos hacer una acción adecuada de respuesta al objeto que está ahí presente. La otra característica aquí era una evaluación. La relación del sujeto con el objeto emocional es una relación de evaluación del objeto. No es solamente que nos llama la atención, sino que es algo que nos llama a evaluar lo que ocurre dentro de la situación en la cual me encuentro. Y lo que nos llega no es algo que es neutro, sino que es algo que es de importancia para nosotros. La evaluación que yo hago me prepara para hacer un juicio. Por ejemplo, si viene un perro hacia mí, mi respuesta emocional es evaluar el perro. Y el perro se constituye en el objeto material de mi emoción. La evaluación es sopesar la importancia del objeto emocional, en este caso el perro o un guanaco o lo que sea, es el objeto material de mi emoción. Pero esto no es lo importante. Lo central de la relación emocional es el objeto formal, que es la propiedad que yo le atribuyo al objeto material. El objeto material es el perro y el objeto formal es la peligrosidad del perro. En realidad, la emoción se relaciona no con el objeto material, sino que la atribución que yo le hago al objeto material en su aspecto de peligrosidad en este momento. Esta evaluación justifica el juicio que yo voy a hacer al objeto. Entonces la otra era emitir juicio. Evaluamos y emitimos juicio. La distinción entre objeto material y objeto formal, en este caso yo identifico el objeto material, pero en juicio la propiedad peligrosa del objeto formal o virtuosa del objeto formal.
Con el juicio lo que hago es asignar un valor o un desvalor al objeto material. Entonces, en este proceso, esto está ligado al valor, a lo que uno considera valioso, o quitarle valor, y esto es la manera que yo me represento el animal, o el animal, que bueno con el perro, que yo me represento el animal, es la manera en cual realmente el animal aparece para mí. Ayer estaba en Punta Arenas, ya un curso allá, y al lado del hotel había una AFP Habitat, un edificio de la AFP Habitat. Había, porque estaba completamente destruida, estaba quemada, incendiada completamente. No quedaba nada después del incendio que hubo. Estaba pegadito el hotel, impresionante. Podría poner una foto. Y entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Bueno, según el CIPER, en 2017, la AFP ganaron 660 mil millones de utilidades netas. Súper buen negocio. Pero el tema es que no fue eso, yo creo, lo que pudiera impulsar a las personas como a quemar eso. Porque es un buen negocio. A cualquiera le gustaría tener negocio, sobrepasa las posibilidades de cada uno, la suma de todos nosotros juntos, pero el tema no es la cantidad de dinero. Y no es tanto el tema de que las pensiones son muy bajas. Ese no es el tema. Esos son los objetos materiales. El objeto formal es la injusticia que eso representa en este contexto. Entonces, lo que motiva esto, el objeto formal es la injusticia. Es como para, si se encuentra, lo que estoy tratando de hacer es como sacar la atención de los objetos materiales que uno como los confunde en conciencia y ponerlos en el objeto formal. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta y me comporto de manera inadecuada, voy a sentir vergüenza. La fiesta del contexto tiene sus reglas y acuerdos de funcionamiento, y en este caso el objeto material de mi conducta, el objeto material es mi conducta, y el objeto formal es la vergüenza. Y la vergüenza no es por la conducta, es por lo vergonzoso. ¿Sí? Igual que la rabia surge, en este caso, en el delante de la AFP, por la injusticia, a mí me surge no por la conducta, sino por lo vergonzoso de la conducta. Entonces, es la manera como la emoción me representa a mí la situación en que me encuentro. Es una representación del objeto material en su aspecto sutil, que es lo vergonzoso. Si yo estoy en una manifestación y me encuentro con un muro carabinero, puede que sienta rabia, o lo que sea. El objeto material son los carabineros, pero el objeto formal no son los carabineros, sino que en la manera en que los carabineros pueden ser algo que es de relevancia para mí, es decir, dispararme gas lacrimógeno o balines. No son los carabineros. Si yo soy dueño de una tienda de música, como hemos visto, y me encuentro con los mismos carabineros, es probable que sienta protección y alivio. El objeto material es el mismo carabinero, el mismo muro carabinero, y el objeto formal es mi alivio en la manera en que el carabinero puede ser algo que es de relevancia para mí o de importancia para mí. Me protege. Eso es lo que hace. Un manifestante lanzando piedras a un carabinero no es contra el carabinero como objeto material, sino es la representación simbólica que ese manifestante se hace de la peligrosidad del carabinero. Esto es bastante complejo, porque en el sentido que es si estamos en un espacio de inconsciencia, no podemos distinguir entre el objeto material y el objeto formal. Volviendo a la vergüenza de la fiesta, el hecho que me dé vergüenza ocurre porque he hecho una evaluación de lo que he hecho. Es decir, he generado una comprensión evaluativa de una conducta inadecuada de mi parte. Una comprensión evaluativa. La emoción de vergüenza me permite la comprensión evaluativa porque me motiva a una reflexión y a un llamado de atención o una toma de conciencia de cómo debería ser
mi conducta. Y esta es la acción epistémica significativa de la emoción, que nos permite que la comprensión evaluativa nos permite tener una comprensión, un proceso epistémico de mayor conciencia. La percepción. Bueno, la percepción humana está permeada por la emoción. Uno se relaciona con los objetos evaluativamente, como acabamos de comentar, es decir, asignándoles un valor o un desvalor. Depende de cómo uno esté ubicado. A un carabinero le asigno valor de protección o el desvalor de peligroso. No nos lo representamos como protectores o peligrosos. Uno observa una casa, pero uno no la observa así nomás. Uno observa una casa linda, una casa fea, una casa fachosa, etc. Es una representación del objeto material. Uno percibe haciendo una atribución de significado. Esto tiene, por ejemplo, tiene una experiencia emocional anterior. Por ejemplo, para mí, mi pintor favorito es Van Gogh. Y tuve la suerte que en el Quai d'Orsay, ahí estaban la pintura de los girasoles. Para que les digo como pues, sea una expansión de mi alma, era una cosa absolutamente maravillosa. Me había recordado que hace un tiempo había un japonés que había pagado 52 mil millones de dólares por 52 millones de dólares, perdón, por los girasoles. Y no pude comentarle al vecino que tenía, mire, qué fantástico, pero él me dijo, mire, ¿sabe usted? En realidad Van Gogh pintó 58 girasoles, pinturas de girasoles. Así que esta no es la que usted está creyendo. Se me desinfló. La intensidad emocional se me vino un poquito abajo. Y para colmo, el señor, que era muy sabiendo, muy pesado, me dijo, bueno, y además este es una copia, una muy buena copia, porque la verdadera está siendo así retocada, porque, en fin, lo que sea. Entonces, es interesante cómo mi percepción de los girasoles de Van Gogh estaba marcada por mi experiencia emocional anterior con respecto a Van Gogh, que yo le atribuía, o sea, mi gran emoción era por la atribución que yo estaba haciendo a esa pintura que estaba al frente, y como todos sabemos, Van Gogh pinta pésimo, en realidad como pintor es muy mal pintor, es un gran comunicador emocional, pero pintor más o menos, o sea, es cosa acercarse a una pintura de él. Entonces, por último, para dar un pasito más en esto, las emociones, la percepción está constantemente imbuida de la emoción que uno tiene. Cuando, por ejemplo, yo digo océano, para mí el océano tiene un cuento, no tiene nada que ver con la definición que hay en un diccionario de océano. O sea, océano es lo que uno le pone a esta cosa maravillosa y cada uno le pone su historia. Pero lleva un poquito más, porque en alguna medida en este mismo giro, lo que hace la emoción es que genera la esencia del objeto percibido. Como estamos haciendo tantos robots hoy en día, que sea tanta importancia en los robots, que están haciendo igual a los seres humanos, yo un día me voy a encontrar que un robot va a ser una persona absolutamente idéntica a mi esposa, pero idéntica en todo, porque estos japoneses es increíble lo que hacen, idéntica. Pero yo me voy a parar este robot, que así me va a hablar incluso con la voz parecida a Cecilia, y yo decía, no es Cecilia. Está todo igual, pero yo voy a saber que no es. Porque ella, para mí, la esencia de ella, para mí, es otra cosa. Cada uno tiene la suya de lo que sea, pero en fin. Entonces, es interesante esta dimensión que en esta cualidad de atribución que tienen las emociones, hacen revelar lo que uno llama la esencia de las cosas. ¿Qué es? Bueno, orienta hacia la acción, es decir, que me prepara para la acción. Eso nos prepara físicamente, todas estas cosas, de la manera de la información que obtengo, el procesamiento, la evaluación, los juicios, la forma de percibirlo, me hace cambios biológicos en mí y me preparan para actuar.
ahora me preparan para devolver una acción hacia el contexto. Ahora, es interesante que me preparen para una acción, no quiere decir que yo tenga que actuar de esa manera. Ahí hay un espacio. Si estamos en la visión típica que las emociones son reacciones automáticas, no hay lugar a pensar a esto. Pero si nos pensamos que las emociones tienen todas estas otras cualidades que son cognitivas, por lo tanto que está incorporada en la emoción. Cuando uno se pone a explorar la conciencia emocional y la comprensión emocional, que es lo que hacemos con mis colegas, nos damos cuenta que hay un espacio que se produce que mejora la capacidad de respuesta al problema de adaptación que nos está planteando el entorno. Entonces, no sé si tengo ahí una... Entonces, habían como dos elementos, entonces estamos tomando que las emociones son a la vez son cognitivas, pero retomando lo que se le atribuyen los pensadores acerca de la mente, también es conativa. Es decir, que nos da la energía necesaria, nos motiva a actuar. Y aquí nosotros en alguna medida hemos desarrollado una teoría de la acción humana. Al explorar con mis colegas, hemos explorado durante varios años de cómo ocurre la acción y cómo opera la emoción, porque si hay acuerdo que las acciones que tenemos nosotros están impulsadas por la emoción, por la energía emocional. De eso no hay discusión. La discusión es de dónde vienen, qué son las emociones, pero de que son las emociones las que impulsan a la acción. Si uno quiere entender las acciones, hay que entender las emociones. Entonces el problema es como que se traslada a qué es lo que genera la emoción. Y lo que hemos estado trabajando es que la emoción está generada por dos elementos como fundamentales. No es el gatillo del evento externo, sino que qué es lo que gatilla este evento externo en nuestro mundo de necesidades fundamentales, un poco para hacerlo simple, la onda Maslow, Goldstein-Maslow. En ese caso, estas necesidades no están satisfechas, generan cierto tipo de emocionalidad si es que están satisfechas. Si acaso no están satisfechas, generan rechazo. Y si es que están satisfechas, generan, fluir en lo que estamos. Y la otra dimensión es el valor. Si el valor, como las emociones son las creadoras del valor, es como bien, el valor es algo que está vivito y coleando dentro de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces la capacidad de explorarlo, pero están viviendo y coleando, aunque estén no conscientes, y una transgresión del valor a mí me llama a rechazar. Una afirmación del valor me llama a mí a participar. Entonces, en esta perspectiva que nosotros estamos llamando una teoría de la acción, fundamentalmente la relación que las emociones se generan, no el mecanismo de adaptación a la situación, es que la situación gatilla un proceso interno de evaluación de qué está pasando con mis necesidades fundamentales y qué está pasando con mis valores, que surgen emociones que me motivan a la acción. Quedan dos líneas más. Es la experiencia emocional colectiva, que es algo que es muy presente hoy día y sobre el cual que es casi, podríamos hablar casi por lo menos de mi parte, como una especulación, como fundamentalmente. Una cosa que sí afirmo con toda fuerza es que la emoción es siempre subjetiva. Siempre pasa por lo que nos llama el individuo, la persona, siempre es subjetiva. Pero podemos hablar de representaciones colectivas, donde las experiencias individuales son como similares, no son iguales, son como similares a las experiencias de otros individuos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a nivel individual en un contexto como esto? Mi impresión es que hay un proceso de desindividuación o un proceso de pérdida de identidad. El vivir en ciudades, como habíamos mencionado al principio, hay un tema de identidad acá. El vivir en ciudades, en grandes ciudades, genera una pérdida de identidad y entonces uno empieza a construir identidades falseadas, etc. Esto ha generado, vivir en grandes ciudades generó
algunos estudios, yo no estoy al día en eso, porque lo que pude, estaba buscando, no he encontrado mucho sobre psicología de masas, pero Freud, Adler, Jung plantearon cosas sobre esto. Y la idea es que cuando una persona entra por lo menos de la perspectiva junguiana, uno entra, se conecta con el inconsciente colectivo, esto pasa a formas más básicas. Freud llamaría esto a formas más arcaicas, y los psicoanalistas dicen que todos son más brutales, pero ahí no estamos muy de acuerdo. Pero en fin, está como una desindividuación para ubicar su identidad en un espacio más colectivo, independiente de que la emoción misma sea siempre una emoción individual. La desindividuación se vive como un proceso de salir de las normas morales individuales y se instalan en nivel de normas grupales o colectivas, que son menos complejas y son más inconscientes. El individuo existe, hay similitud de las emociones, no son las mismas, hay similitud, pero tocan este espacio que Jung llamaba el inconsciente colectivo o el inconsciente o los arquetipos. Sea lo que sea, esto nos ubica como un espacio de las emociones más básicas, lo que plantean ellos, que son los elementos preprogramados y más inconscientes de los humanos. Y es una especie como de subjetivismo compartido. Hay un espacio de identidad que es falseada, es una desindividuación, o escondida, por ejemplo, toda la cosa de los encapuchados, es una pérdida de identidad para ubicarse en otro espacio, siempre es individual, pero está como en nuestro espacio anónimo, sin identidad, o en las manifestaciones, en la parte más bonita, porque hay muchos lados en las manifestaciones, hay partes bien bonitas en que personas que con pérdida de identidad empiezan a reconocerse en otros que no tienen nada que ver con ellos, y se abrazan, y se besan, y se miran, y se sonríen, muy bonito. Es el mismo fenómeno, pero como al revés. Y por último, la última línea, y esta sí que, no sé si, chuta. Dice ahí, que la unidad de análisis importa. Y la voy a como anunciar porque creo que estamos viviendo tiempos transicionales bien complejos. Y todo y un poquito más ontológico, pero para saltarme más. En general, cuando hablamos de las emociones y analizamos estas cosas, la unidad de análisis es como el ser humano. Y pensamos que el ser humano, el que está confrontado con esto, y todo lo que yo he hablado es una reflexión acerca del ser humano. Sin embargo, es interesante ver que lo que está pasando en Chile, está pasando en Hong Kong, está pasando en Barcelona, está pasando en Irán, está pasando en Beirut. O sea, hay varias partes del mundo donde están ocurriendo, en América Latina, en Colombia. O sea, entonces, en alguna medida hay algo que está como por sobre. Y estamos viviendo en una época como del por sobre, que tiene varias características. Por ejemplo, la economía no es la economía de Chile. O sea, la economía es una economía globalizada, y lo que pasa en Chile o lo que pasa en China no afecta a Chile. En fin, la economía es interdependiente. Entonces aquí tocamos el tema de la interdependencia. El tema climático es completamente interdependiente. O sea, no es el ser humano solo que lo va a hacer, aun por mucho que nosotros hagamos acciones, es un tema que es mucho más grande que nosotros. En la unidad de análisis se puede ser como adentro de nosotros, ¿ya? Y ahí nos enganchamos con toda esta postura genética, que en realidad, para seguir a Dawkins, con el gen egoísta, en realidad el que manda esta cuestión son los genes y nosotros somos el contexto que nutre, estamos mandados por los genes, que estas unidades de información que son los que controlan realmente la nación, que es una corriente, o un espacio mayor, como por ejemplo considerar como un consciente más colectivo. Pero hay un nuevo giro, y ese que quería como dejar como dicho, para terminar un poco con esto, este espacio más colectivo. Contaba a unos amigos esta mañana que es la Matrix.
en la Matrix. Me imagino que casi todos han visto la Matrix, casi todos se acuerdan de esta escena preciosa donde Morfeo encuentra a Neo y le da a elegir entre la píldora roja de ver la verdad o la píldora azul para volver a la ilusión y volver al oasis que había una semana atrás, 2 semanas atrás, un mes atrás. Entonces le da a elegir y le dice, pero ojo, con la elección va a tener que ver la verdad por ti mismo, no basta que te la cuentes, tienes que verla. Entonces, en una medida, todo esto hay que como experimentarlo. ¿Y qué es lo que es la verdad verdadera? Es que los seres humanos somos como, estamos anidados, enjaulados y conectados a las máquinas, y nuestra vida consiste, somos esclavos de estas máquinas, y nuestra vida consiste en alimentar a la máquina, que es la que domina todo y que ellos y nos hacen vivir esta ilusión como si fuera real. Es como el teléfono, o sea, estamos, cada vez que nos metemos al teléfono, cada vez que estamos nutriendo a esta base de datos que está en la nube, que genera información, y felices porque nos devuelve información y nos dice qué tenemos que leer, por dónde tenemos que irnos, qué película ver, etcétera, etcétera. O sea, generan los algoritmos adecuados, y estamos constantemente nutriendo esta máquina que está dominando este cerebro mecánico que está nutriendo el mundo. Ustedes saben que las políticas públicas, la decisión la hace el algoritmo. O sea, el 30% fue, los 30 pesos fue el algoritmo que lo determinó. Entonces, hay esta instancia extra, el nivel de análisis importante para poder comprender mejor. La idea es poder comprender mejor. Y hoy día no basta el complejo análisis a nivel de ser humano, sino comprender también, capaz que haya ya hasta instalado en Internet como un cerebro global, en los cuales nosotros no somos sino pequeñas neuronas que estamos generando redes y tirando sinapsis a cada rato todo el día. Eso es lo que quería compartir con ustedes y conversemos. Eso. Gracias.